Muy buenas riders, aquí Alex de Explore Rider con una idea de crear ya mi primer motoblog hablando, aunque ya llevamos con este canal abierto desde agosto del año pasado. Ya teníamos la intención de hacer esto, lo único que empezamos primero pues creando unos cuantos vídeos más solamente de vídeos pop, de paisajes chulos, y hemos ido añadiendo ahora últimamente también algunos paseos nocturnos con música. Ahora ya nos hemos decidido seguir adelante con este tema, empezar ya a entrar más profundamente, empezar a hablar. Así que nada, me voy a subir sobre la moto, voy a dar un paseillo y hablamos un poco más desde allí. Hasta ahora. Muy bien, pues ya estamos en marcha. Vamos a ver qué tal queda esto. Al ser la primera vez, la verdad es que estoy un poquito nervioso. Espero no hacer demasiadas cagadas ni decir demasiadas estupideces y que el sonido se oiga bien, porque también me ha costado bastante lo mío decidirme por el tema del micrófono. He visto que mucha gente suele llevar un micrófono de estos, un lavalier de estos con cables. Yo al final he optado, llevo el DJI Mic el 2 y lo tengo ahí metido aquí dentro, nada, completamente inalámbrico, con un par de pitidos, que es como lo he hecho hasta ahora cada vez que hacía cualquier vídeo, y nada, con la esperanza de que pueda llegar a quedar bien. Me ha costado lo mío empezar a hacer este vídeo, llevaba ya tiempo pensándolo, dado que conseguimos superar los 1000 suscriptores en YouTube, que era la primera intención, ¿no? Con vídeos más simples, que ya digo, son simplemente pop, con paisajes chulos, haciendo rutas, algunos de algunas playlists. Pues ha ido relativamente bien en menos de un año. Bueno, supongo que cada uno dependiendo de su contenido. Desde agosto del año pasado, pues eso es lo que se han conseguido. Ahora creo que tenemos 1160 suscriptores, algo por el estilo, y hemos dicho que ahora ya es el momento perfecto de hacer lo que de verdad funciona aquí en España, que es motovlogs hablando. Yo, como he dicho, me llamo Alex, de profesión soy mecánico, y bueno, soy el que lleva la 1309. Mi pareja, mi chica, es la que lleva la MT-07, y lo dicho, ella ahora mismo no está aquí, también saldrá en el canal, no tanto como yo, pero sí, también haremos que salga ella también hablará, iremos de rutas y todo eso, poco a poco, que queda mucho por aprender todavía, sobre todo con el tema de la edición. Todavía no me ha tocado, es la primera vez que me va a tocar hacer ediciones mientras hablamos. Hostia, ya que estoy en línea recta, a ver, voy a hacer una prueba. Nada, ya veo que vibra y muchísimo. Me vibra el volante. El tema es que yo esta moto la compré a Moto Ocasión, me llegó con las ruedas que estaban para cambiar sin ningún problema. Les contacté, se lo dije, me mandaron las ruedas completamente nuevas a casa, unas Dunlop, que encima no es que sea una marca mala. Y claro, no llegué a probar realmente para ver si el volante me vibraba de antes de eso. Lo llevé, me cambiaron las ruedas y tampoco hice mayores pruebas porque no suelo soltar el volante. Un día que sí que me dio por hacerlo, hice la prueba y me di cuenta que estaba, pues eso, que vibraba, como podéis ver ahora. Bueno, vibrar, ¿no? Pues está haciendo básicamente un shimmy, ¿no? Nada, lo llevé justo esta semana a que me contrapesaran la rueda delantera. Sí que dijeron que le faltaban 30 gramos, que eso es bastante, en una de moto, me imagino. Comprobaron también la dirección, dijeron que estaba bien. Y digo, bueno, me dijeron, prueba a ver, porque claro, hay algunas motos y algunas ruedas. Y yo también es verdad que toqué el amortiguador trasero, endurecí un poco, entonces también me dijo, dice, toca un poco la precarga del delantero, ajustalo porque también podría ser eso. Digo, pues a lo mejor. Y sí que es verdad que antes de salir, cuando salí del taller para el contrapesaje, nada, seguía haciéndomelo, aún me seguía vibrando. Sí que le he tocado ahora un poco la precarga, nada, creo que una vuelta en ambos lados y veo que sigue haciéndolo. No sé al final qué narices puede ser, yo no lo sé, ya seguiré haciendo más pruebas. Por suerte, en marcha no me afecta lo más mínimo, no noto nada en los brazos, la moto es muy muy fina, una Yamaha al fin y al cabo. Y no noto nada, simplemente quería probar ahora de soltarla a ver si se había solucionado y ya veo que no. Nada, por lo demás, ¿qué más contaros? Para un primer vídeo presentación, básicamente la intención es esta. Haremos rutas, somos de Huesca ciudad, y la ventaja que tenemos es que por estas zonas hay unos paisajes, como se puede ver ahora mismo, sin ir más lejos. Estamos prácticamente al lado de Huesca y no hay, ni siquiera hemos tenido que alejarnos demasiado ni acercarnos al Pirineo, pero desde luego hay unos paisajes brutales por la zona, entonces podemos hacer perfectamente
rutas por aquí y grabarlas. Mientras, por lo demás, poco a poco veremos qué va surgiendo, veremos la aceptación que pueda llegar a tener estos vídeos, si lo hacemos o si lo hacemos bien o si lo hacemos mal, si a la gente le llega a gustar esto, si nos soltamos un poco, porque quieras o no, intento disimularlo, pero sí que estoy un poquito nervioso. Pero bueno, supongo que es normal, supongo que todo el mundo, todos los grandes, todos los que han llegado arriba les ha debido de pasar lo mismo, ¿no? Nadie nace sabiendo. Entonces, claro, entiendo que cada uno tenemos que encontrar nuestro lugar en esto. Por suerte, esto lo hago por hobby, bueno, lo hacemos por hobby. Nos gusta mucho, lo que dije, desde muy pequeñito siempre me han gustado las motos. Simplemente, pues, tengo colegas que me dicen, ¿y cómo puede ser que hayas tardado tanto, no? Porque yo empecé pues me saqué el carnet justo al cumplir los 30 años, fue mi regalo de cumpleaños. Digo, bueno, es que es como se han dado las cosas. Ciertamente es que nunca he estado rodeado de gente que tuviera motos, para bien o para mal, más para mal. Nunca, en todas mis plantillas, en mis amistades, nunca he tenido gente que fuera motera. Entonces, claro, pues, puede ser un poco excusa, no lo sé. Sabía que estaba el gusto por esto, estaba allí de fondo, pero no veía la ocasión. Claro, al final cumplí los 30, me lo regaló mi pareja por mi cumpleaños, que la verdad es que fue un regalo que no veas. Y claro, a partir de ella dije que esto va en serio, que los 30 años, porque es que es una edad perfecta. Vamos, no lo veo mal, creo que tengo la cabeza un poco más asentada, ¿no? Y más en momentos, mejor dicho, con un hobby que al fin y al cabo es peligroso. Ir en moto, claro, estás mucho más descubierto que ir en coche. Entonces, claro, personalmente opino que tal vez más de joven no tienes la cabeza tan asentada y puedes hacer más estupideces. A día de hoy vamos bastante bien, con unos casi 3 años, ni una sola multa, ni una sola caída. Ya sé que tarde o temprano me tocará. Todo el mundo me lo dice, que si eres motero tarde o temprano te vas a caer. Digo, bueno, supongo que será así, intentemos evitarlo. Pero sí, pues seguramente, pues si alguna vez pase será porque no lo haya podido evitar. Suelo ser muy responsable con esto y tengo mucho cuidado. Esperemos que siga así por mucho tiempo. Simplemente disfrutar y ya está. No suelo correr mucho, no me he metido nunca a pistas ni a circuitos. La verdad es que para ir en moto me lo paso mucho mejor viendo paisajes y yendo con la calma. Y ahora que mi pareja también se ha sacado el carnet de moto y se ha quedado con la MT-07, pues es un disfrute ir los dos, cada uno con su moto. Era muy bien cuando íbamos los dos también en la misma moto, pero ir cada uno con el suyo, la verdad es que es un mundo que, vamos, ojalá todo el mundo pudiera experimentarlo de esta manera. Obviamente para algunos puede ser más complicado, para otros no tienen con quién. Yo he tenido la suerte en ese sentido de que sí. Así que bueno, también la suerte de que a los dos nos gusta esto. Ella empezó con una moto de 125 conforme se sacaba el A2. Yo empecé directamente pues con la Suzuki, con la 650S, una banda. Muy bonita la moto, la verdad es que estuve encantado con ella. Obviamente pues no deja de ser un hierro para alguien tan novato como yo, que no ha llevado una moto en su puta vida. De hecho, montado he estado, antes de sacarme el carnet, creo que me he montado 2 veces. Entonces, claro, no dejaba de ser un hierro. Al principio, pues claro, pesaba lo suyo, ¿no? Pero aún así, pues me ha servido mucho para aprendizaje, desde luego. Para aprender me ha venido muy bien. Y los cambios vinieron a partir de ahí poco a poco. En realidad me quité la Suzuki porque... ¿Cuánto estuve con ella? 1 año creo que estuve, o menos. Ahí es cuando ya habíamos decidido que mi pareja también se sacaría el A2. Cuando vio, ¿no?, que el gusto por las motos pues iba más allá. Que le gustaría no solo ir de paquete, sino que también le gustaría llevar ella una moto. Entonces, claro, dijimos, vale, pues vamos a cambiar esta moto, vamos a comprar una que tal vez en un futuro puedas llevar tú. Y esa fue la idea. Entonces así es como compramos la MT-07, limitada por aquel entonces, que le viene como guante al dedo. Mientras tanto ella llevaba una Benelli de una BN125 hasta que se sacó el carnet, y ya una vez que se lo sacó ya se quedó con la MT-07 y yo me compré una Tracer 700. Pero la verdad es que a mí este tipo de motos me encantan por comodidad. Lo dicho, una vez que me saqué el A, que ya sabemos todos lo que es el A, que madre mía, el dineral, el pastizal que hay que sacar y luego hay que meter allí y luego encima... Claro, luego encima deslimitas la otra, si es que es lo que quieres. Al final, claro, de primeras sí que quería hacer eso. Quería deslimitar las 700, pero digo, claro,
Esa 700 aún tenía bastante valor. Digo, es que si la deslimito perderá bastante valor. ¿Qué sería lo mejor? ¿Deslimitarla y quedármela o venderla así como es, poder sacar un poco más de dinero por ella y ahorrar un poco y comprarme una moto que de verdad me guste? Pues al final eso, escogí la segunda opción y sinceramente no me arrepiento nada. Yo la verdad es que con esta moto, con la Tracer 9, vamos, a mí es que me encanta. Tuve el mismo problema del que todo el mundo se queja con el tema del asiento. Ciertamente está muy bajado hacia adelante, pero bueno, lo mandé a un tapicero, me puso gel por dentro y puso un taco, sí, un taco creo que debía de ser, vamos, un rebaje, ¿no?, en la punta, y así ahora la tengo más elevada, entonces ahora ya también es muy cómoda, es muy cómoda en todos los sentidos. En el mentón llevo una GoPro Hero 12 y a la derecha llevo una Insta360 X3. Tal vez con el tiempo, si esto va bien, pues puedo hacer el cambio a la X5, pero bueno, por ahora voy a tirar de la X3, que también va muy bien. Y para lo que me interesa hacer, pues me imagino que su trabajo lo hará perfectamente. Tal vez el siguiente vídeo, si se puede, si no, hablaré de otra cosa. Puedo hablar de mi experiencia con el carnet A2, que ya sabemos que suele ser bastante complicado para mucha gente y muy peculiar. Yo puedo decir que en mi caso no sé si tuve suerte, ganas, porque lo hice con muchas ganas, se me cruzaron los astros, tuve un profesor buenísimo. Eso tengo que recalcarlo, la importancia de tener un buen profesor. Yo creo que mucha gente no se da cuenta, pero yo me lo saqué a la primera. El teórico, el práctico con ningún fallo, o sea, el en pista con ningún fallo, y luego en ciudad también, todo a la primera. Entonces, bueno, tal vez a alguien, si pueda contar un poco mi experiencia, tal vez a alguien le pueda servir. También para otro vídeo podríamos hablar, si es que a alguien le interesa, un poco de esta Tracer 9. Aunque yo creo que a estas alturas ya es bastante conocida. A mí, lo que digo, a mí me encanta esta moto. Tengo muchas otras que también me gustan. Dudaba muchísimo con la Versys 1000. Diría que es mi segunda moto favorita. A mí esa me encanta. Que si en un futuro, vete tú a saber, dentro de 10 años me cambio de moto, salvo que Yamaha saque una Tracer 10 o algo así, que sea una barbaridad, algo precioso, yo creo que tal vez la moto que me pille tal vez sea una Versys 1000 o 1100, o tal vez una KTM 1290 Adventure como la que se ha comprado Kira. Ese tipo de motos, es que a mí la verdad es que me encantan. Santos también se ha comprado justamente ahora esa Versys, que a mí tanto me encantaba. Para mi gusto creo que son preciosas, y es que parecen grandes, pero es que se conducen también, y por no decir pues lo cómodo que se está, ¿no? Aún me acuerdo cuando estuve llevando yo la MT-07. A mí personalmente, que pues bueno, soy bastante ancho, no soy liviano precisamente. El asiento de la MT-07 es bastante fina, entonces claro, mi culo lo pasaba bastante mal. Lo mismo también con esa, lo llevé a tapizar, le pusimos un asiento de gel, y la verdad es que mejoró bastante, pero desde luego el tema de los asientos, y más cuando no estás acostumbrado, me imagino que alguien que lleva moto desde los 16 años dirá, pues menudas estupideces estás diciendo, y sí, seguramente es completamente válida. Yo hablo desde la experiencia de un novato. Ahora sí que se me ha estado acostumbrando, y la comodidad de esta moto es una maravilla. A mí la verdad es que me parece un juguetito, sinceramente. Estuve viendo mucho los vídeos de Kira, precisamente, de Kira Motos, que él estuvo llevando también la Tracer 9. De hecho, tenemos del mismo color. La única diferencia es que la suya era la GTE, la mía es la normal, es la Tracer 9 normal. Y estéticamente la verdad es que me encanta. Así que es verdad que estas dos pantallas, bueno, podrían ser mejores. Tampoco me parece tan mal, sinceramente, pero sí que podrían ser mejores, sin duda alguna. Pero sin embargo, a mí esta moto también me parece preciosa. Yo estoy encantado de diseño, esos faros que tiene delante me parece brutal. De hecho, para mi gusto, hasta podría decir, para algunos les parecerá una aberración, pero para mi gusto de diseño exterior, esta me parece más bonita que la nueva, que la siguiente, que la de 2025. No sé, esa tal vez la veo tan sobrecargada, que parece tan nave, no lo sé. Eso no significa que no me la quisiera quedar si me la regalasen, por supuesto que sí. Simplemente hablo de diseños externos, claro. Nada, ahora ya a tomármelo en serio, aprovechar ahora mientras todavía tengo tiempo, a ver conforme aprenda a editar, a ver cuánto me cueste. También es verdad que soy
muy perfeccionista, muy perfeccionista. Entonces reviso, me pego muchas horas editando vídeos. Los que he estado creando de playlist, por ejemplo, me pegaba más tiempo haciendo los subtítulos, porque yo quería que fueran con subtítulos bien corregidos en inglés, bien escritos, y luego poder traducirlos al español para que sean perfectos. Y me pegaba muchísimo más rato con esos subtítulos que con el propio vídeo en sí. Horas y horas y horas. Como mención especial, quisiera darle las gracias a Santos en Moto, que es uno de los que más me han inspirado para esto. Llevo bastante tiempo siguiéndolo, viendo sus vídeos. La verdad es que es un tío de puta madre y ayuda. Y un día hizo un preguntas y respuestas en Instagram y claro, yo le dejé una pregunta hablando, ¿no?, de cómo se ha decidido él por todo esto, sobre todo cómo hace para hablar y tal. Y no solo que me ha contestado, sino que es que directamente me lo ha contestado en un vídeo de YouTube, mencionándome y dándome los consejos de cómo debo de empezar. Dejaré en este vídeo el enlace a su vídeo donde se puede ver la escena, entonces tengo que darle las gracias porque sinceramente eso me ha ayudado. Acabo de dar la vuelta porque no quería meterme ahora precisamente por esta carretera tan estrecha. Es muy chula. Tengo un vídeo hecho hasta ahí arriba, es una barbaridad, es súper estrecha de tierra y con un montón de baches, pero es una barbaridad. Esto es el salto Roldán, que se llama. Y bueno, lo que estaba contando, el tema de Santos. Y luego también por Instagram, pues también contesta, o sea, le mandaba algún mensaje, alguna duda que tenía o algo, y la verdad es que me contesta. Así que de aquí quiero darle una mención especial, un abrazo fuerte, un gracias y espero conocerte pronto. Y nada, por lo demás, os dejo aquí desde Huesca, desde el Salto de Roldán. Yo soy Alex de Explore Riders y espero que sigamos juntos en un montón de vídeos más así. ¡Hasta luego! Somos Explore Riders. Suscríbete. Dale like. Y comenta.